Este caso ocurre en los Estados Unidos de América en el año 3. Una pareja joven desapareció en el desierto de Arizona durante un viaje de aniversario. Esperaban quedarse dormidos bajo las estrellas, respirando el aire fresco. Pero 2 días después, fueron encontrados cerca del área de campamento de Bumblebee Road, ambos con balas en la cabeza. La escena dejó pocas pruebas. Sin embargo, cerca de ahí había una cámara dañada que contenía solo una fotografía que nadie pudo explicar. Lisa Marie Guerrero nació en Arizona el 14 de julio de 1984. Creció con sus padres, John y Paula, junto con sus 2 hermanos. La música y las presentaciones fueron una gran parte de la vida de Lisa desde temprana edad. Cantaba en coros escolares, actuaba en reuniones familiares y participaba en una banda de la iglesia. Las personas que la conocían la describían como alguien extrovertida y cálida. Terminó la preparatoria antes de pasar al colegio comunitario, donde estudió negocios. Ella quería convertirse en organizadora de bodas y ya estaba pensando en cómo su educación podría ayudarla a desarrollar esa carrera. Trágicamente, el padre de Lisa, John, murió de cáncer el 29 de mayo de 2000, cuando ella tenía solo 17 años. Su muerte dejó a Paula criando a la familia sin él, y el tío de Lisa, Mike, se convirtió en otra figura protectora en su vida. Pero nadie pudo proteger a Lisa de lo que estaba a punto de suceder. Lisa seguía siendo especialmente cercana a su madre. Paula llamaba a Lisa su compañera más cercana. Alrededor de octubre de 2000, Lisa fue a un club y conoció a un hombre llamado Brandon Keith Rumble. Se llevaron bien casi de inmediato. Brandon nació en Phoenix el 7 de mayo de 1983. Había servido por un tiempo en la reserva del Cuerpo de Marines, pero esto se interrumpió debido a una lesión en la rodilla que llevó a una baja definitiva por motivos médicos. Mientras se recuperaba, el entrenamiento físico se volvió cada vez más importante para él, y para cuando tenía 23 años, trabajaba como entrenador personal en la ciudad donde vivía. Brandon tenía metas de construir y administrar su propio gimnasio. Tanto él como Lisa eran increíblemente ambiciosos. Así que no era de sorprender que después de conocerse en el club, Lisa y Brandon comenzaran a salir y se volvieran una pareja seria rápidamente. Brandon se enamoró perdidamente. Para el verano de 2003, Brandon ya se había mudado al departamento de Lisa en Scottsdale. Se acercaba su primer aniversario y querían hacer algo especial. Lisa y Brandon primero consideraron ir a Disneylandia. Sin embargo, el viaje resultó ser demasiado caro, así que eligieron algo mucho más sencillo. Decidieron pasar una noche fuera de la ciudad, dormir al aire libre y mirar las estrellas como lo habían hecho en sus primeras citas. Pidieron prestada la camioneta Ford blanca de Paula y planearon poner sus sacos de dormir en la caja abierta de la camioneta. También pidieron prestada la videocámara de Paula. El día que se fueron, también compraron una cámara desechable en una tienda de abarrotes. El plan era pasar solo una noche fuera y se esperaba que devolvieran la Ford el sábado por la mañana. Pero no fue tan sencillo. La noche antes del viaje, ocurrió un incidente importante afuera de su departamento. Un testigo afirmó haber visto a Brandon discutiendo con un hombre blanco, alto y corpulento, que parecía tener unos 40 años. El encuentro tuvo lugar en la entrada aproximadamente a las 10 de la noche. Se decía que el hombre llevaba puesta una camiseta blanca y jeans azules. Nadie sabe de qué fue la discusión o si Lisa estaba presente. El viernes 17 de octubre de 3, Lisa y Brandon salieron de Scottsdale y viajaron hacia el norte. En algún momento de su viaje, Paula llamó a Lisa y le preguntó si ya habían llegado. Lisa dijo que aún no habían llegado y que todavía les faltaban muchos kilómetros por recorrer. Nada en la conversación sugería que estuviera asustada o que algo hubiera salido mal. Paula le dijo a su hija que tuviera cuidado. Esta llamada fue la última conversación confirmada que Paula tuvo con su hija. Mientras tanto, Lisa y Brandon continuaron hacia el norte por la Interestatal 17. Luego giraron hacia Bumblebee Road y el desierto alto al oeste de la autopista. La pareja luego llegó a un camino de tierra junto a Bumblebee Road. No se sabe la hora exacta en que llegaron. El lugar se encontraba aproximadamente a 2 millas al oeste de la Interestatal 17 y no era un área oficial para acampar. No había lugares designados para acampar, ni iluminación, ni personal. Colocaron sus sacos de dormir en la caja abierta de la camioneta para poder respirar aire fresco y ver cómo descendía el sol y salían las estrellas. Algunos dirían que suena pacífico, algunos podrían decir que la situación carecía de seguridad y que estaban extremadamente expuestos.
usaron la cámara desechable mientras estaban en la camioneta. Una fotografía mostraba a Lisa en la caja de la camioneta. Otra mostraba a Brandon en el mismo lugar. Las imágenes se tomaron por separado, así que es razonable suponer que estaban solos en ese momento de la noche, por ahora. Más tarde esa noche, Lisa y Brandon se acomodaron en sus sacos de dormir en la caja de la Ford. Pero mientras estaban acostados ahí, se les acercó alguien, o quizá más de una persona. No se sabe con certeza si fue una persona o más, pero se dispararon más de una bala. Alguien se acercó sigilosamente a la pareja, empuñando una pistola Colt calibre 25. Esta persona se inclinó sobre la caja de la camioneta y vació todo el cargador. Primero, los disparos se dirigieron contra Brandon. Luego, cuando Lisa despertó de su sueño, la persona giró el cañón del arma hacia ella e hizo lo mismo. Lisa recibió varios disparos. Ambos sufrieron múltiples heridas de bala en la cabeza. Tanto Lisa como Brandon murieron en la caja de la camioneta en un charco de su propia sangre. El atacante o los atacantes se fueron del desvío, mientras que la Ford permaneció estacionada con Lisa y Brandon aún adentro. Se esperaba que la pareja regresara el sábado por la mañana. Habían prometido devolver la Ford de Paula, pero la camioneta no apareció y Lisa no llamó para explicar ningún cambio de planes. Brandon tampoco asistió a un compromiso de trabajo, lo que dio a sus amigos otra razón para creer que algo andaba terriblemente mal. Esto era totalmente fuera de lo común para ambos. Paula empezó a llamar a personas que podrían saber a dónde había ido la pareja y luego contactó a la policía. El problema era que nadie en la familia sabía el lugar exacto del campamento al que había ido la pareja. Los amigos de Brandon sabían que él había acampado antes en algún lugar cerca de la Interestatal 17. Pero eso aún dejaba un largo corredor hacia el norte y numerosas carreteras pequeñas por revisar. En este punto, la policía no inició una investigación completa ni intentó buscar en la larga ruta donde podrían haber estado acampando. Así que los familiares y amigos, que se preocuparon mucho, comenzaron a realizar su propia búsqueda. Condujeron hacia el norte y salieron de la autopista en diferentes salidas, revisando posibles áreas de campamento y otros caminos de terracería. Un amigo, que ya había acampado antes con Brandon, finalmente los dirigió hacia donde creía que él podría haber ido. El domingo por la tarde, 19 de octubre, 3 miembros del grupo de búsqueda vieron el Ford blanco de Paula en un desvío de terracería. Los buscadores se acercaron al vehículo. Estaban preocupados y caminaron hacia la camioneta con cautela. Podían ver 2 sacos de dormir en la caja abierta de la camioneta. Una ola de alivio recorrió a los buscadores al pensar que estaban bien y que tal vez solo dormían. Sin embargo, el alivio desapareció rápidamente y fue reemplazado por temor a medida que se acercaban. Encontraron a Brandon y Lisa muertos en sus sacos de dormir. Como puedes imaginar, encontrarlos en ese estado fue profundamente traumático para los buscadores. Los buscadores contactaron a las autoridades y los investigadores llegaron rápidamente al lugar y aseguraron el desvío de terracería. Y lo que sucedió después creó una de las discrepancias más extrañas en los primeros informes de este caso. El día que se descubrieron los cuerpos, las autoridades describieron las muertes como sospechosas, pero declararon públicamente que no había signos evidentes de trauma. La pareja había recibido múltiples disparos en todo el cuerpo y en la cabeza. Sin embargo, esto fue lo que declaró la policía. Sin embargo, esta evaluación no duraría ni 24 horas. Para el lunes, la oficina del alguacil ya había corregido su declaración anterior. La vocera, Susan Quayle, ahora reconoció que había señales de trauma físico, aunque los investigadores inicialmente se negaron a revelar exactamente cómo murieron Brandon y Lisa mientras esperaban los hallazgos de los médicos forenses. La razón de su primera declaración nunca ha sido explicada claramente en la cobertura periodística que se conserva. Ambas víctimas fueron encontradas dentro de bolsas de dormir, así que es posible que los investigadores inicialmente evitaran mover mucho los cuerpos antes de que la escena fuera completamente documentada. Y una vez que se completaron las autopsias, ya no podía haber ambigüedad. Brandon y Lisa habían sido asesinados y ambos habían recibido múltiples heridas de bala. No se encontró ningún arma de fuego dentro o alrededor de la camioneta. Eso permitió a los detectives descartar la posibilidad de que ellos mismos se hubieran hecho esto y tratar las muertes como un doble homicidio. No había señales de agresión, ni sexual, ni física, aparte de los disparos. La condición de sus sacos de dormir y la posición de las víctimas llevó a los investigadores a creer que Lisa y Brandon estaban dormidos o preparándose para dormir cuando comenzó el ataque.
El hecho de que fuera al aire libre creó problemas inmediatos. Era un lugar apartado en comparación con Scottsdale, pero no estaba completamente desierto. Se informó que había campistas a menos de 100 metros del fort. Los investigadores estimaron que hasta 1000 personas podrían haber usado los campos de la zona durante el fin de semana. Ahora, estas personas podían ser posibles testigos, pero también dejaron huellas de llantas, pisadas y tierra removida que no tenían nada que ver con los asesinatos. Los detectives entrevistaron a los campistas cercanos y pidieron que cualquier persona que hubiera viajado por Bumblebee Road entre la tarde del viernes y el domingo por la noche se presentara. Pero, curiosamente, ningún testigo fue identificado públicamente como alguien que hubiera visto u oído los disparos, mucho menos que hubiera visto a alguien acercarse a la camioneta. Al principio, no parecía que el robo fuera el motivo. La Ford permaneció en el lugar y no había señales de que el atacante hubiera intentado llevársela. Sin embargo, la videocámara que Lisa y Brandon le habían pedido prestada a Paula estaba desaparecida. Supuestamente, el estuche de la videocámara fue dejado atrás. El objeto desaparecido generó varias posibles explicaciones. La videocámara pudo haber sido robada por su valor, tomada de manera oportunista después del tiroteo o retirada, porque podría haber contenido imágenes de una persona, un vehículo o un lugar. Las llaves del vehículo tampoco se encontraban por ningún lado. ¿Pero por qué alguien se llevaría las llaves? Tal vez el asesino no quería que alguno de ellos sobreviviera y se escapara manejando. Se recuperó otra cámara y se convirtió en una de las piezas de evidencia más inusuales de todo este caso. La cámara desechable, comprada en Scottsdale, fue encontrada dañada y lejos del fort, supuestamente a una distancia de aproximadamente 30 metros. Sin embargo, el rollo aún pudo ser revelado y contenía retratos separados de Lisa y Brandon en la caja de la camioneta. La madre de Lisa, Paula, creía que Lisa parecía asustada, o al menos incómoda en su fotografía. Sin embargo, los detectives no compartieron esta interpretación y dijeron que no veían nada evidentemente malo en la imagen. Pero supongo que una madre conoce mejor a su hija que unos investigadores cualquiera. Sin embargo, los investigadores pensaron que una sola expresión facial no podía determinar si Lisa estaba incómoda, cansada, reaccionando a Brandon o consciente de que alguien los estaba observando a lo lejos. La cámara también contenía un fotograma muy sobreexpuesto. Solo una parte de esta imagen seguía siendo visible y parecía mostrar parte de un techo interior o una lámpara. Finalmente, se le pidió al público que ayudara a identificar el interior, pero nunca se anunció una identificación confirmada. Los detectives comenzaron a entrevistar a los familiares, amigos, colegas y vecinos de la pareja, así como a las personas que se habían unido a la búsqueda y a quienes habían estado acampando cerca. Necesitaban establecer quién sabía sobre este viaje de aniversario, quién conocía los lugares donde Brandon había acampado antes, y si alguna de las víctimas había sido amenazada recientemente o estaba involucrada en alguna disputa. Fue entonces cuando la discusión reportada fuera del departamento de la pareja se volvió más significativa. La policía comenzó a buscar a este hombre alto y corpulento que supuestamente había confrontado a Brandon. Terminaron difundiendo este perfil para ver si coincidía con alguien que la gente conociera. Debido a que la discusión ocurrió tan cerca de la muerte de Brandon, es posible que Brandon nunca haya tenido la oportunidad de hablar de esto con alguien, como su familia o amigos. La pista seguía siendo débil en varios aspectos importantes. Nadie informó públicamente lo que los hombres habían dicho, así que la discusión pudo haber estado relacionada con los asesinatos, pero también pudo haber sido simplemente un desacuerdo común entre dos personas enojadas. Entonces, el tío de Lisa, Mike, expresó su preocupación sobre alguien que él creía que podría ser un sospechoso. Este hombre sigue siendo desconocido hasta el día de hoy, pero según Mike, este hombre no identificado tenía sentimientos por Lisa y también había participado en la búsqueda. Este hombre desconocido luego se mudó de Scottsdale, lo que levantó algunas sospechas. Sin embargo, la policía lo llevó para hablar con él y le pidió que se sometiera a un examen de polígrafo. Él aprobó esta prueba del detector de mentiras. El tío de Lisa, Mike, creía que los investigadores confiaron demasiado en este resultado, y él piensa que este hombre sabe más de lo que deja ver. Los investigadores trabajaron día y noche para tratar de encontrar al culpable o a los culpables, pero desafortunadamente el caso pasó a formar parte de los casos sin resolver. Días, semanas, meses y años pasaron. Sin embargo, años después, los investigadores de casos sin resolver volvieron a interrogar a las personas que habían sido cuestionadas en el 83. Ser entrevistado una vez no significaba que alguien hubiera sido descartado permanentemente.
Ahora los investigadores tenían la oportunidad de escuchar esas historias de nuevo. Años después de que las amistades terminaran, las relaciones se derrumbaran y las lealtades quizá hubieran desaparecido. Y tras bambalinas, algunos investigadores empezaron a inclinarse hacia una posibilidad más oscura. Puede que esto no haya sido un ataque al azar en absoluto. Algunos creían que el asesino podría haber sido alguien que Lisa y Brandon conocían muy bien. Alguien lo suficientemente cercano como para saber exactamente a dónde iban. Alguien a quien quizá nunca consideraron una amenaza, aunque algunos investigadores creían que esto podría haber sido obra de algún tipo de asesino serial fuera de control. Después de todo, los asesinatos en campamentos ocurren más de lo que uno podría pensar. En mayo de 2004, otro doble asesinato en un campamento en Arizona le dio a los investigadores un segundo caso que analizar. William Raymond, de 65 años, y Omar Kesey, de 74 años, eran amigos de toda la vida que habían ido de campamento a la región de Lake Pleasant y Crown King, en Arizona. El lunes 3 de mayo de 2004, trabajadores forestales de Estados Unidos encontraron a ambos hombres baleados en sus campamentos. Al igual que Lisa y Brandon, ellos habían sido asesinados en un lugar al aire libre relativamente aislado, con más de una víctima baleada en el mismo sitio. Pero a diferencia de Bumblebee Road, la policía rápidamente identificó a un sospechoso identificado. Este era Rusty Allen Rankin, de 21 años. Pensaron que Rusty estaba involucrado por dos razones principales. Dejó su auto en la escena, y su papá, que era oficial de policía en Phoenix, se dio cuenta de que le faltaba su pistola reglamentaria. La policía lo localizó a la mañana siguiente en un motel Super 8 en Colorado Springs. Rodearon el motel y pasaron horas tratando de persuadirlo para que se entregara. El enfrentamiento terminó cuando Rankin murió por una herida de bala causada por la pistola de su papá. Después de esto, se recuperaron varias armas de fuego, lo que dejó a los investigadores con la pregunta obvia: ¿podría Rankin haber sido también responsable de los asesinatos de Lisa y Brandon? Los investigadores analizaron la posible conexión, el momento, el lugar en Arizona y el hecho de que ambos crímenes involucraban a dos personas que fueron baleadas mientras acampaban hacían razonable la comparación. Pero las armas de fuego recuperadas después de su muerte no pudieron ser vinculadas, mediante la evidencia balística disponible, con los asesinatos de Lisa y Brandon. Así que, a pesar de las similitudes, los investigadores se quedaron con un caso que parecía interesante a primera vista, pero que no proporcionaba ningún vínculo probatorio real con Lisa y Brandon. Pero luego, en agosto de 2004, otro doble asesinato llamó inmediatamente la atención de los investigadores. Lindsay Kochel, de 22 años, y su prometido Jason Allen, de 26 años, habían estado trabajando como consejeros en un campamento cristiano de aventuras en California. Durante un viaje a la costa de Sonoma, se detuvieron en la apartada Fish Head Beach y durmieron ahí en sus sacos de dormir. Cuando no regresaron al trabajo, comenzó una búsqueda y el miércoles 18 de agosto, sus cuerpos fueron encontrados uno al lado del otro en la playa. Ambos habían recibido un disparo en la cabeza mientras dormían. Las similitudes con Lisa y Brandon eran difíciles de ignorar. Ambos casos involucraban a una pareja joven durmiendo al aire libre en un lugar aislado. Ambas parejas habían sido atacadas con un arma de fuego mientras estaban dentro de sus sacos de dormir. Ambos habían sufrido heridas de bala en la cabeza y en ninguno de los casos parecía haber inicialmente un motivo obvio de robo. Las circunstancias eran lo suficientemente similares como para que los investigadores que trabajaban en cada caso se pusieran en contacto entre sí y compartieran su información. Pero años después, el caso de repente llevaría a los detectives hasta alguien completamente diferente. En marzo de 2017, la policía fue llamada a una casa en Forestville, California, donde Seamus Gallen, de 36 años, había sido asesinado a tiros, y el hombre arrestado por matarlo era su hermano mayor, Sean Gallen. Y cuando los detectives escucharon ese nombre, de inmediato les sonó. El nombre de Sean Gallen ya había surgido años antes en relación con los asesinatos de Lindsay y Jason. Anteriormente, había sido considerado una persona de interés, aunque nunca hubo suficiente evidencia para acusarlo. Ahora, casi 13 años después, estaba bajo custodia policial por un cargo de asesinato no relacionado. Los detectives lo interrogaron sobre la pareja en la playa y esta vez Sean empezó a hablar. Fue acusado formalmente de matarlos y en junio de 2019 se declaró sin impugnar los cargos por ambos asesinatos. Luego le preguntaron sobre los asesinatos de Bumblebee Road, pero dijo que no tenía nada que ver con eso. ¿Y qué razón tenía para mentir? No había pruebas que colocaran a John en Bumblebee Road esa noche fatídica.
También había otro caso que seguía llevando a los investigadores a la posibilidad de algún tipo de asesino serial. En agosto de 2004, un hombre llamado Esteban Montano fue a acampar solo en las montañas de Santa Rita, en el sur de Arizona. Se suponía que solo estaría fuera por un viaje corto, pero cuando no regresó a casa, se inició una búsqueda y el domingo 29 de agosto lo encontraron muerto en su campamento. Le habían disparado y, de nuevo, las similitudes eran difíciles de ignorar. Otro campamento aislado, otro ataque a tiros, otra víctima atacada lejos de las zonas pobladas. Pero las similitudes nunca se convirtieron en un vínculo probatorio real, sin importar cuánto investigaron los agentes. No se identificó la misma arma de fuego en ambos casos. Ningún perfil de ADN conectó las escenas. El caso de Esteban también permaneció sin resolver. A medida que la investigación continuaba, las familias de Lisa y Brandon se sentían cada vez más frustradas por la falta de avances. Se publicaron recompensas y se utilizó una recreación filmada para recordarle a la gente el Ford, el lugar, las víctimas y el fin de semana en cuestión. El caso permaneció abierto, pero gradualmente pasó de ser una investigación urgente en la escena a una revisión a largo plazo de un caso sin resolver. A medida que la tecnología forense mejoró, los investigadores volvieron a analizar la evidencia preservada de la camioneta y del campamento. A partir de 2017, la investigadora de casos fríos, Deborah West, ayudó a revisar el expediente, volver a entrevistar a los testigos e identificar objetos que podían ser analizados con técnicas más modernas. Para 2023, los investigadores confirmaron que se había recuperado ADN de la escena y que estaban utilizando genealogía genética para intentar identificar su origen. Pero hasta ahora no se ha anunciado públicamente ningún avance y hasta agosto de 2026 nadie ha sido arrestado ni acusado. La videocámara y las llaves desaparecidas nunca han sido recuperadas. La misteriosa fotografía sobreexpuesta sigue sin explicación y la identidad del asesino sigue siendo desconocida. Es aterrador pensar que, en algún lugar, el asesino todavía podría tener las llaves y la videocámara desaparecidas de Brandon y Lisa, guardadas en un cajón o una caja en su casa, conservadas todos estos años como trofeos de un doble asesinato que sigue sin resolverse.